Cada día recibimos mensajes de todo tipo. Los mejores son los que hablan de amor, los que dan paz, los que brindan consuelo, los que llenan de esperanza. Los mensajeros. Mensajes que alimentan el alma. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a Los Mensajeros. Mensajes de amor, de paz, de consuelo, de esperanza. Mensajes que alimentan el alma. Soy Alfredo Quesada, me da mucho gusto poder saludarles por este medio una vez más. Bienvenidos a este episodio. Y bueno, pues el día de hoy me encuentro en Mexicali, Baja California, una ciudad ubicada en la frontera de México y Estados Unidos. Obviamente estoy del lado mexicano, una ciudad con mucha historia también. Y el día de hoy, señoras y señores, vamos a conocer un tema que para muchos es un misterio lleno de luz: la lectura angelical de cartas. ¿Se han preguntado algunos de ustedes qué es una lectura angelical de cartas? ¿Cómo funciona? ¿Si los ángeles realmente nos hablan? Bueno, pues si se lo han preguntado, este episodio es para ustedes. Quédense con nosotros. Y para hablarnos de este tema, se encuentra una persona que nos va a adentrar en este maravilloso mundo. Nos va a explicar muy ampliamente de qué se trata, precisamente la lectura angelical de cartas, ya que tiene mucha experiencia. Ella es Yasmín Celeste González. Es terapeuta holística, es escritora, es conferencista, además también es creadora e impartidora de cursos y talleres para personas que quieran aprender lo que es un terapeuta holístico. Así que, Yasmín, gracias por concedernos esta entrevista. Un placer. Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos y muchas gracias. Gracias por venir. ¿Es usted de aquí de Mexicali? Soy de Nogales, Sonora, nacida allá y tengo 28 años alrededor. 28 años aquí en Mexicali. No, es casi toda su vida en esta ciudad, en el calorcito de Mexicali, Baja En el California. calorcito de Mexicali. Bueno, pues vamos a adentrarnos de lleno en el tema. ¿Qué es o en qué consiste exactamente una lectura angelical? Ok. Es que en mi caso, cada persona es distinta, pero sí una lectura angelical es cuando tú llegas con una inquietud y demás. La pregunta la hago directamente a tu espíritu y él nos va guiando. Y cuando hablamos a los ángeles, la guía que nos da a veces es distinta. A veces me la muestra en imágenes, a veces me la muestra en números, a veces me la muestra en olores y demás. Entonces, para eso es que utilizamos, en mi caso, el oráculo arcangelical, que yo uso varios, pero tengo el mío también de mi autoría. Entonces, lo que es la lectura angelical es una conexión con tus guías, es una conexión con los seres que están tratando de cuidarte, de comunicarse contigo, y es una lectura que no solamente es de información, sino una lectura sanadora. Perfecto. Muy bien explicado, gracias. ¿Y cómo descubrió usted su don o su conexión con los ángeles? Ok, también. Bueno, es una pregunta complicada porque en mi caso empecé primero teniendo otro tipo de contactos, ya les había comentado. Pero para que la gente sepa un poquito también, por favor. Ok, les platico. De infancia yo empecé a ver distintas imágenes, personas, seres y demás. Y pues tras no creerme la gente, porque de infancia yo me acuerdo, un recuerdo muy, muy, muy fuerte es que yo vi a una persona colgada en una ventana y yo corrí a decirle a mis vecinos, una vecina me escuchó, me creyó, fuimos, revisamos porque era una casa sola, entramos y pues no había nada, ¿no? Pero yo les decía que yo veía sangre y demás y me decía, es que no hay nada y no hay nada, entonces pues yo dejé de decir. Pero conforme fue pasando la edad, yo empecé a tener otro tipo de experiencias. Ya en la casa que vivimos aquí en Mexicali, en Los Pinos, tuvimos varias experiencias, no solo yo, también mis hermanas tuvieron experiencias en esa casa y presenciaron pues seres y pues desencarnados. O sea, usted tiene el don de la clarividencia. Así es. Y aunque no me dedico a ello, pero sí. Entonces, y
empecé a ver cosas, a sentir cosas y demás, y llega un punto en el que tengo una experiencia fuerte que ya les platique. ¿Quieren que les platique? Brevemente, para la gente que nos está escuchando. Ya nosotros lo sabemos, pero para la gente que nos está mirando. Tuve una experiencia con un demonio, entonces esa experiencia me hizo, digamos, yo pedir que mi don, o yo simplemente ya no ver, ya no sentir, ya no percibir, ¿no? Entonces, tras muchos años después que sucede esto, porque sí dejé de ver, sí dejé de percibir como yo lo percibía, porque ya era como iba creciendo, pues iban sucediendo situaciones cada vez más fuertes o cada vez más graves, digámoslo así, y ya no era nada más yo, ya era la gente que me rodeaba y que ya veían cosas y todo porque pues me seguían. Entonces ya no me agradó. Entonces cuando termina, cuando yo doy, digamos, ese corto, que yo digo, Diosito... A ver, perdón que me interrumpa, pero eso que dice, la gente que la seguía también empezó a mirar. Sí. O sea, aunque la gente no tuviera ese don de la clarividencia como usted. Sí. Entonces, personas que conviven con usted pueden llegar en cierto momento a mirar lo que usted está mirando también. Claro, nosotros tenemos la capacidad, nazcas o no, con una cierta, facultad, o sea, todos tenemos, digamos, cierto nivel de clarividencia, de evidencia, o sea, clariaudiencia, que es escuchar. Entonces, todos tenemos cierto nivel, sin embargo, lo vamos durmiendo, digámoslo así. Okay. Entonces habemos personas que somos hipersensibles, que ya ahorita ya somos muchos, que tenemos esas habilidades más desarrolladas, ¿sí? Entonces, pero cuando tú tienes cierto contacto, llega a ser visible. A nosotros nos pasó en esa casa de Los Pinos precisamente, amistades de mi hermana, de mi hermana menor, en cuanto llegaban las puertas empezaban, ¿no? En la cocina había una puerta de esas que se hacen así como, okay. No sé si tienen resorte o algo así, y era una puerta en la cocina y era otra puerta en la sala, y abajo tenían como un ganchito para que no se movieran, para que las cerraras o las estabilizaras. Entonces cuando llegaba esa persona en específico, la puerta empezaba, ¿no? Eso pasó con una chica, luego con una amistad mía también logró ver un desencarnado así flotando. Otra persona llegó a ver otro desencarnado en un árbol, o sea, había bastantes presencias en esa casa, y ya no era nada más yo, ¿no? Ya eran otras personas las que la veían, y la experiencia del demonio ocurrió en un trabajo donde yo estaba en ese momento en horario laboral, y pues no estaba sola. Entonces estaba mi jefe, estaban los empleados y demás, entonces esa vivencia fue muy fuerte, no nada más para mí, para las personas que estuvieron ahí conmigo. Entonces, digamos que fue por eso que yo dije, si esto es un don, Señor, perdóname, pero no, yo no lo quiero, ¿no? Entonces, como no sé si fue negación, pero yo ya no me pasó lo mismo por mucho tiempo. Y ahora hace alrededor de 15 años me topo a pues ya maestros dentro de la luz y demás. Ya estaba yo dando cursos de Ho'oponopono, de liberación emocional y demás, cuando me topo maestros en angelología y me dicen, ¿por qué estás bloqueada? Y yo, pues, porque me pasaba esto, ¿no? Y entonces me empiezan a desbloquear y entonces ya se me abre otro mundo y me empiezan a explicar que la vibración era la que me hacía ver distintos tipos de seres, ¿no? Si yo vibraba más alto, veía seres en alta vibración, o sea, ángeles. Seres de luz. Si yo veía, y si yo estaba en baja vibración, pues entonces yo era capaz de ver demonios, ¿no? ¿Y es lo que le estaba pasando? ¿Qué es lo que me estaba pasando? Y se bloqueó. Estaba en depresión en aquel entonces. Si yo vuelvo hacia atrás, yo en esas épocas que yo tenía, mientras más fuerte era mi situación emocional negativa, pues obviamente mi vibración era más baja. Y si yo retrocedo mentalmente, yo me doy cuenta que todas las situaciones me pasaron en mis peores momentos. Okay. Cuando estaba vibrando muy bajo. Estaba vibrando muy bajo. Y esto nos va a llevar a cuando descubrió su don o su conexión con los ángeles. Así es. Entonces, cuando acudo al curso de angelólogos con una angelóloga de México que se llama Gaby Montijo, y lo pueden buscar. Ella es la que me abre a este mundo, y en la primera meditación de angelólogos viene Gabriel muy, muy graciosamente a presentarse conmigo,
Y empiezan a llegar más ángeles. Me acuerdo que durante el curso, porque estuvo viniendo varias semanas Gaby eso, me decía, mira, ¿cómo serás de terca que hasta Metatron está aquí, no? Entonces empezaban a venir y empezaban a comunicarse y pues ya de ahí ya no hubo vuelta atrás. ¿Con cuántos arcángeles ha podido usted comunicarse o cuántos le han contactado? Porque la Iglesia Católica solamente reconoce 7, pero hay muchos más. Muchos más y bueno, yo no tengo un número de ángeles que he contactado porque me han contactado varios seres que ni siquiera sé pronunciar sus nombres. Okay. ¿Sí? Lo que son los ángeles tienen nombres no pronunciables, que para nosotros es más fácil decirles Miguel, Gabriel, Rafael. Los nombres que conocemos, con los que estamos familiarizados. Exacto, entonces obviamente sí reconozco más a nuestros 7 arcángeles, pero por ejemplo yo les puedo hablar más cercanamente de esa experiencia con Metatron, con Ratziel Arcángel, que no sé si has escuchado de Ratziel Arcángel, sí, que él trabaja con los 7 rayos, no con uno. Y es una presencia arcoírica, o sea, es algo precioso, hermoso. Y más cercanamente con ellos. Sin embargo, cada uno de nosotros tenemos un ángel guía, entonces pues me he topado con muchos. Entonces no puedo definir un número. Lo que sí les puedo decir que por lo menos dentro de mis estudios, que me gusta mucho lo que es el estudio de la Cábala, están los 72 ángeles de la Cábala y un poquito si se adentran en ese tema van a descubrir que todos hemos tenido contacto con ellos. Pues mire, desde ahorita voy a comprometerla para que en otro episodio nos hable de la Cábala. Claro que y de los 72 nombres de Dios. Padre. Ajá, sí. Así es. Sí. Es un tema muy bonito, muy interesante y obviamente nos ayuda un poquito a comprender que nunca estamos solos, que siempre estamos ayudados y que a veces no nos hemos dado cuenta, pero ahí estuvieron, ¿no? Porque cuando decidí entonces bloquear para no... su don de la clarividencia es cuando llegan los ángeles. Cuando llegó Metatron fue el primero que... el primero que me contactó fue Gabriel. Ajá. Sí, okay. Fue el primero y fue una experiencia en cierto punto graciosa. Yo creo que nadie se espera eso, ¿verdad? Pero fue graciosa, o sea, porque él empezó a jugar conmigo. Él se veía así como las lámparas cuadradas. Yo veía como un foco y yo veía cómo él se asomaba de un lado y de otro y de la esquina y de la otra esquina y así me brincaba y me sacaba la lengua y, o sea, me hacía caras y todo y yo decía, bueno, pues, ¿qué está haciendo este? Y ya la maestra fue la que me dijo, es Gabriel, me dice, es Gabriel, porque sí se veía blanco, así como Gasparín. Yasmín, entonces, ¿usted puede ver a los ángeles y los arcángeles así como me están mirando a mí ahorita? Sí, no en todas las ocasiones, pero sí. Wow. Es diferente y no es Qué hermoso don. Claro, y no es como una persona, son más luz. Son energías. Son energías. Y adoptan las imágenes con las que estamos familiarizados. Y hay energía. Si nosotros los viéramos como son realmente lo que es su forma real, pues muy probablemente nos asustarían. O quizás no alcanzaríamos, más bien no aguantaría nuestro cuerpo tridimensional esa energía tan fuerte que emanan ellos, ¿no? Así es, pero sí hay personas que pueden llegar a verlos. En mi caso me tocó una protección bien grande, una persona que estuvo en mi vida que no era, digamos, muy sana energéticamente y él se fue de mi vida, yo sé que por ellos, porque él los veía, ¿no? Y él veía a mi guardián y mi guardián es de unos 4 metros, ¿no? Imponente. Y me decía, es que hay un monstruo afuera, y digo, no es un monstruo. Es como lo veía él, ¿no? No es un monstruo. Así lo veía por la vibración que exacto, tenía. Exacto. Y porque obviamente ellos en cuestión de protección, o sea, si ellos quieren protegerte, van a mostrar lo que sea necesario mostrar. Ok. Sí, entonces en mi caso soy bendecida en ese aspecto porque tengo mis guardianes y mis protectores bastante grandes y a veces sí hay gente que se asusta. Sí, me imagino que para lo que usted hace debe tener unos guardianes imponentes, hermosos, ¿no? Hermosos, sí, pero son más hermosos todavía los de mi hijo y él ya nació con ellos. ¿O también tiene don como usted, su hijo? Mi hijo todavía no manifiesta pues el que no me ha dicho que vea nada ni nada, pero a mi hijo siempre se le ven sus acompañantes, sus guías. Entonces quiere decir que en este momento usted puede mirar mi ángel.
Sí, Sí, ¿eh? sí. ¿Y podría decirme quién es? ¿Cómo es? No hay un nombre, pero sí se ve como niño. Se ve como niño, es un ángel pequeño, bonito, blanco, de rayo blanco, en este momento por lo menos el que lo está acompañando. Generalmente no nos acompaña solamente uno, nos acompañan los que sean necesarios. Nosotros vamos, que es una de las cosas que vamos a volver hacia la lectura, ¿no? Si yo uso los oráculos angelicales y aparte utilizo también el Rider White, el White Rider, que para mí es como ir midiendo en qué parte del proceso o de este proceso vas, ¿no? Y ellos nos van mostrando a través de esto, porque pues obviamente son más cartas y tienen más detalles y demás, nos van mostrando en qué parte vamos de ese proceso y quiénes nos están acompañando o qué tipo de guías o luces nos están acompañando. Cada luz tiene obviamente su propósito y cada rayo nosotros lo trabajamos para el desarrollo de ciertos dones que todos tenemos que desarrollar como humanos. Porque lo que acaba de decir, o sea, no siempre se presentan los mismos. No. Quiere decir que dependiendo del lugar en el que estemos y dependiendo de la compañía que tengamos, sí, es que nos está acompañando. Sí. Okay, y de la situación en la que estamos. Sí. Okay. O sea, nosotros tenemos nuestro guardián. Y ese, si nosotros lo llamamos, él va a estar ahí, exacto. Ya nacimos con él. Entonces, sin embargo, no siempre va a sentir la necesidad de estar contigo, ¿no? Ok, sí. Perfecto. Le hago otra pregunta. ¿Desde cuándo se dedica a hacer las lecturas? ¿Desde cuándo ya decidió este camino? Es el que voy a seguir y voy a servir a la gente de esta manera. No lo decidí, me empujaron. Okay. Hace 13 años. O sea, estaba parada junto a la piscina y quería nadar, pero no se animaba hasta que algo así. Le dieron el empujón. Hace 13 años que yo empiezo pues ya a destapar estos dones. En ese entonces yo me dedicaba a otras cosas, me dedicaba a hacer redes de mercadeo. Y empiezo a estudiar, precisamente porque no estaba en un muy buen estado anímico, empiezo a estudiar Ho'oponopono, liberación emocional, todo lo que es la ideología de Louise Hay, pero eso fue porque nos instaron a leer El Secreto, ¿no? Y cuando leemos El Secreto, luego de ahí me fui, vi los escritores que salían y los busqué libros y me fui. Escribí un libro de afirmaciones y decretos, me invitan por ese libro a hacer una conferencia en Expo Cósmica y de ahí ya no me soltaron. Saliendo de ahí me dijeron, no, ¿usted atiende? Y yo no. Y me dicen, pues le invitamos a trabajar en un café holístico y ya de ahí ya no me soltaron. Entonces, y fue llegando los maestros, los cursos. Y ahí conocí precisamente a Gaby Montijo, que fue la persona que me instó a que me metiera en esto de Los Ángeles. No sé si ella sabía que yo iba a terminar haciendo esto ya después pienso de que eso. sí, ¿no? Espero que sí. Yo pienso que ya saben, creo que ¿no? son Cuando miran a las disidencias. personas, cuando ya tienen dones así de desarrollados, ya ven en la otra persona. Sí, ven ciertas cosas, sí. Sí, ¿no? Ok. Así bueno, es. después le hago más preguntas fuera del programa, personales. Claro que sí. Ok. ¿Cuál es la diferencia entre una lectura angelical y otros tipos de lectura, como por ejemplo el tarot? ¿Es mucha la diferencia? Sí. Perdón que antes de que inicie, le pregunto esto porque yo he mirado cartas del tarot, hay unas muy oscuras, claro, con personajes que no son muy agradables. Ajá. Más sin embargo, cuando mi esposo y yo tuvimos una sesión en videollamada con usted, las cartas que nos mostró era pura luz. Pura luz. Muy diferente. Sí. Entonces, Sí. ¿cuántos tipos hay de lecturas? Muchos. Ajá. Ya es interminable la cantidad de tarots que hay, porque cada año hay nuevos creadores de tarots y cada quien le pone su intención y su frecuencia, ¿no? Okay. Entonces, aquí en el mundo de la espiritualidad, la intención y la frecuencia hace totalmente la diferencia en todo, ¿no? Sí. Entonces, obviamente, cómo están hechas las cartas va a tener que ver mucho en eso. Cuando hablamos por ejemplo, del White Rider, es un tarot blanco, es un tarot que inclusive hace mucho tiempo fue usado por padres, por sacerdotes, o sea, que tiene, si tú ves las cartas, ves los arcanos mayores, ves los arcanos menores y demás, ves que viene mucha luz, mucho cielo, muchos ángeles, está muy, muy identificado con nuestro camino o proceso espiritual. Entonces, cuando nosotros
Utilizamos, en mi caso, utilizo los oráculos y utilizo el White Rider como complemento. Lo utilizo para eso, ¿no? Para mostrarte en qué parte del camino vas y cómo es que vamos a ir solucionando, poder mostrarte más o menos cuánto tiempo va a durar este proceso para que tú sientas un alivio, porque para mí es bien importante que no te vayas nada más sabiendo qué está pasando, sino sintiéndote mejor y con alguna solución. Entonces, esa es la diferencia. Si tú vas a una lectura, digamos, un tarot de Tanes, y te está engañando esto y esto y esto, ¿me entiendes? Y en mi caso, pues no. No lo voy a decir así, si acaso, o sea, voy a tratar de buscar la forma amorosa de decir las cosas, trato de no hablarles, o sea, mi propósito es que tú te vayas mejor de cómo llegaste, siempre. O sea que si mira algo negativo cuando esté en la lectura angelical de las cartas, no siempre se lo dice a las personas. No siempre se los digo, o se los digo de la manera más amable. O sea, les voy a decir, ok, está esta posibilidad de peligro, porque ojo, una lectura no es una sentencia. Entonces, nos está mostrando la energía que se está manifestando en este momento. Y si nosotros cambiamos nuestra frecuencia, la manifestación va a cambiar. Okay. Sí, entonces nosotros podemos a través de una lectura prevenir situaciones. ¿Sí? Entonces, si nosotros podemos prevenir que ocurran situaciones graves o situaciones peligrosas, además nosotros lo vamos a hacer. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decir, mira, aquí se ve que hay un peligro cerca, ¿no? Que puede ser en carretera o que puede ser con una persona de así, así, así. Tus ángeles te dicen que o sea, tratar de guiarte para que tu frecuencia se modifique y obviamente la posibilidad de la situación o del desenlace sea diferente. Ya que menciona esto de que una lectura de cartas no es una sentencia, me recuerda también lo que se dice, que las profecías son para que no se cumplan. No necesariamente se van a cumplir. No necesariamente. Va a depender de la vibración de la humanidad, ¿no? Exacto. Ahorita estamos viviendo un proceso bastante fuerte, de mucho cambio, de mucho destape, pero la manera en que yo tranquilizo a mis clientes, porque mucha gente me dice, es que vi en TikTok y vi en YouTube que iba a pasar esto y les digo, espérate, o sea, primero, cada uno estamos viviendo un propósito distinto, un tiempo distinto, una historia distinta, pero al momento que tú tomes esa información, la frecuencia que tú le insertes y la intención que tú le pongas a esa información es lo que va a impactar en tu vida. Sí, pero así como crece el mal, crece el bien. Nosotros somos una dualidad. Nosotros somos total yin-yang. Entonces, si crece el mal, crece el bien, ¿sí? Entonces, pero tenemos que ser conscientes también de que si crece el bien, crece el mal. Entonces, nosotros somos cada vez, si crecemos dentro de la espiritualidad, cada vez más portadores de luz, pero también nuestra oscuridad está creciendo y hay que reconocerla y obviamente hay que tratar de conocerla lo mejor posible para ser capaz de contenerla. Si tú la desconoces, la ignoras o dices tú no existes, más la fortaleces. Entonces necesitamos conocer esa dualidad y tener cierto control sobre ella, y no podemos tener control sobre ello si no lo conocemos. Aceptarla es lo mejor. Es aceptarla, que somos una dualidad y que tenemos nuestro lado malo también, tenemos nuestras equivocaciones, tenemos nuestros errores, tenemos nuestras emociones negativas, nuestros pensamientos negativos. Entonces, en lugar de atacarlos, confrontarlos, porque, por ejemplo, por eso se presenta la enfermedad. Yo les digo, ok, pregúntale a ese pensamiento, a esa emoción, ¿qué quieres decirme? ¿No? Porque son los pensamientos y emociones negativas, son como un niño chiquito, te van a estar ahí, mamá, 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 hasta que le hagas caso. ¿Ves? Y sobre todo está en silencio más rápidamente, existe la posibilidad de que llegue la respuesta o que perciba la respuesta, ¿no? Exacto. Yo quiero compartir con la gente que nos está mirando en este momento la experiencia que tuvimos mi esposa y yo con usted cuando tuvimos la videollamada, la lectura de cartas angelicales con usted, porque he mirado otras tiradas de cartas del tarot y la gente está mirando y está nada más como interpretando lo que está mirando, lo que está apareciendo. Pero en el caso de Yasmín Celeste, algo que me llamó poderosamente la atención es que sí estaba echando las cartas angelicales, pero a la vez yo sentía que estaba recibiendo información.
Sí, y recuerdo que le pregunté, o sea, si era vidente, porque me pareció diferente a todas las otras personas que yo he mirado que hacen eso. Cuando usted está echando las cartas, la lectura de cartas angelicales, ya dijo, o sea, le pasan información, de repente, o sea, están los ángeles hablándole, le están diciendo cómo interpretar las cartas, o ellos exactamente están a través de usted hablando. Sí, y también... Quiero entender ese proceso. Sí, yo también quisiera entender, porque okay, es algo que sucede nada más. Eso empezó a suceder desde el momento en que yo empecé a hacer terapia. No es solamente el mundo angelical o el mundo de luz, porque como ya mencionamos, no solamente hay ángeles, arcángeles, serafines, querubines, o sea, maestros ascendidos, etcétera. Entonces, hay muchos seres de luz que nos van a hablar en el proceso mientras sean llamados, ¿no? Porque en mi caso, antes de empezar la terapia, hago limpieza, hago oración y los llamo. Y van a venir los que sean necesarios venir. Entonces, hay veces que está un ser, hay veces que están 10, hay veces que están más, o hay veces que van llegando durante la marcha, pero muy importante también, no solamente estoy hablando con los ángeles, sino también con esa parte de tu espíritu. O sea, estoy hablando con su parte espiritual, y que es la que me está diciendo, oye, dile que esto y esto otro porque se nos anda olvidando, ¿no? O dile que ta. Entonces, eres una parte de ti la que está hablando conmigo también, ¿sí? Okay. Y que me está mostrando ciertas cosas que solamente tú sabes, ¿no? Y que para ellos es importante, o tanto para los seres de luz como para tu lado espiritual, que de repente nos desconectamos, es importante que reconozcas, que recuerdes, ¿sí? Y que trabajes. Okay. Algo que también me llamó mucho la atención, bueno, nos llamó a mi esposa y a mí, cuando tuvimos la sesión en videollamada con Yasmín Celeste, fue que nos dijo en la lectura de cartas que estaba con nosotros el arcángel Miguel. Y cuando lo mencionó, ya estaba llorando. Sí. Dije muy emocionado. ¿Por qué? ¿Qué es lo que mira? O sea, compártanos, ¿qué es lo que mira o por qué esa emoción tan grande? Porque es una energía que llena. Sí, ahorita mismo se me salen las lágrimas y perdónenme porque en casi todas las sesiones lloro. Pero es algo que les digo, 13 años y no lo he podido, o sea, dejar de hacer, aunque yo sigo teniendo cada vez más terapias y demás. Se siente, es algo que no... Yo le explico a la gente que llorar no es malo, porque mucha gente me dice, quítamelo, llorona. Les digo, no, espérate, el llanto es necesario, ¿no? Cuando nosotros no podemos expresar un sentimiento, una emoción, el llanto tiene que mostrarse, o sea, tiene que salir para no intoxicar nuestro organismo, porque las emociones son reacciones químicas. Entonces, al nosotros llorar, estamos soltando esa acumulación, digamos, emocional. Entonces, es justo eso. Cuando llamas a los ángeles, en este caso cuando llegamos aquí al local y llegué limpiando y demás, inmediatamente, pero parecía que estaban esperando, ¿no? Empecé a sentir así como la venida de energías fuerte, ¿no? Y un poquito sentí el empujoncito, inmediatamente ya estaba llorando. No es algo como que tenga control, o sea, no puedo controlarlo. Y es bonito cuando otras personas lo sienten también, porque en este caso su esposa lo sintió, inmediatamente también tuvo esa sensación. Entonces, y creo que ustedes lo sintieron también en esa sesión. Sí, por supuesto, fue maravillosa. Sí. Fue maravillosa. Y sí, ya después de esa sesión fue cuando le solicité una entrevista precisamente para este podcast de los mensajeros, que es la que están mirando en este momento todos ustedes. Ahí me encantó, la verdad, esta lectura angelical. Quiero preguntarle, mira, esta pregunta ya me la contestó cómo se prepara antes de la lectura. Okay. ¿Qué papel juegan los ángeles en las lecturas? Ya también me lo dijo, son guías, son maestros y mensajeros espirituales. Así es. Prácticamente ya me está contestando las preguntas. Okay. Sí. Pero ¿de qué temas es de los que más le pregunta normalmente la gente cuando viene a una sesión? Amor, salud, trabajo, propósito de vida. ¿Cuáles son las preguntas más comunes que le hacen? Más sobre amor. O que le hacemos. Más sobre amor y salud, digamos. Son 3 temas y yo creo que los que todos conocemos, salud, dinero y amor, ¿no? Pero es más el amor, es más la gente necesitada de amor. Por eso yo siempre los insto, no solamente una lectura hacia una terapia, aunque una lectura es sanadora, porque
yo creo que si ustedes se dieron cuenta, yo no solamente estoy dando la lectura, les estoy aconsejando, les estoy hablando, aparte les estoy diciendo, esto pasa por esto, esto y esto y esto otro, o sea, trato de ir explicando el por qué y cómo se desencadenó esa situación. Entonces, mucha gente viene por amor y lo que no captan es que, bueno, cuando llegan Los Ángeles lo primero que dicen es, dile que tiene que trabajar primero en ella, ¿no? O en él. Entonces, lo primero es eso, trabajar mucho el amor propio, trabajar la autorrelación. O sea, nosotros no tenemos una relación con nosotros mismos. Y Los Ángeles siempre te van a instar a ir hacia adentro antes que hacia afuera. O sea, no busques la relación o la situación acá afuera, ¿no? Uh-huh. Búscala adentro. Cuando tú la encuentras adentro, encuentres el amor de tu vida dentro de ti, encuentres el amor propio dentro de ti, la paz, la tranquilidad adentro de ti, entonces la vas a encontrar afuera, la vas a reflejar afuera. Y eso es lo más importante y lo más difícil porque mucha gente, sí, pero es que yo aquí ya no quiero estar solo, y es que esto, y es, dime cuándo viene alguien y yo no entendió. Pero, a ver, espérame, vamos a empezar otra vez. Nuevo. Sí, entonces es eso, yo creo, y sí, a veces me frustra, ¿no? Porque es siempre la misma pregunta, ¿cuándo va a volver mi ex? Ese tipo de preguntas que no son precisamente para preguntarle a Los Ángeles, sin embargo, cuando vienen, yo sé que vienen por algo, y como yo les decía a ustedes, no hay persona que llegue a mí sin antes tener una necesidad de crecimiento y aprendizaje. O sea, ya sus guías los están guiando hacia mí por algo. Porque yo no nada más les voy a hacer una lectura, yo les voy a dar un jalón de orejas espiritual. O sea, yo sí les voy a decir, está por aquí algo fallando, o sea, está esa situación, necesitamos hacer una situación, esto, emparejar esto, arreglar esto, solucionar esto, cambiar esto. Entonces, cuando ya llegan conmigo, digamos, es porque ya tienen su alma, cierta disposición para su crecimiento, para su toma de conciencia. Y casi siempre una vez llegan conmigo, hacen la lectura y la mayoría de las veces la siguiente ya va a ser terapia. Oh, ok, perfecto. Ajá. ¿Ha tenido alguna experiencia especialmente impactante o emotiva durante una sesión? Muchas. Una que recuerde. Bueno, si nos puede compartir una o dos historias. Sí. A todos nos encantan las historias, ¿eh? Sí. Hace mucho, cuando todavía yo atendía situaciones de clarividencia, me tocó, y las dos situaciones más impactantes han sido con perros, me tocó que me llevaran a una perrita que tenía un trauma, estrés postraumático porque vio morir a su dueño. Y al dueño lo encontraron como 3 días después de muerto, o sea, días después de muerto. Entonces lo encontraron con la perrita. ¿En estado de descomposición? Sí, lo encontraron con la perrita. Entonces, pues obviamente la perrita estaba traumada y demás, ¿no? Y la llevan conmigo una persona que ya era cliente mía, que era la mejor amiga de esta persona. Y la perrita prácticamente me platicó todo lo que sucedió, cómo sucedió, lloramos mucho. Entonces, las tres, ¿no? La perrita, la persona y yo. Y fue un proceso bastante bonito, digámoslo así, y bastante fuerte, en el que pues, se ayudó a esta perrita. Pues qué interesante. Ajá. Entonces puede comunicarse con los animales. ¿Nos podría describir un poquito cómo es la comunicación con ellos? Es igual que con los ángeles, es igual que con los seres. Escuchas, es como si te estuvieran narrando un diálogo, ¿sí? Wow. Ves imágenes y ves como les digo que es como si yo trajera un chicharito, o sea, como si me estuvieran diciendo, y hay imágenes, hay presentación de imágenes, pero son como flashazos, a veces son flores, a veces es un paisaje, a veces es una persona, a veces o sea, cada situación es diferente. Y otra cosa que les decía, hay olores, ¿no? Es muy común que haya olores también. Normalmente, ¿en qué momentos en los olores? Casi siempre cuando tienes que distinguir, por ejemplo, empieza a oler a cigarro y les digo, era una persona que fumaba mucho, y me dicen, sí, huele, ¿no? O de repente huele, no sé, a gardenias, que gracias a Dios tengo aromacología dentro de mis ramas, y les digo, huele a gardenias, y luego me dicen, no, es que era el perfume favorito, o sea, entonces empiezan así como, se presentan mucho como olores. Los ángeles tienen cierto olor,
que generalmente son más florales, pero sí tienen como ciertas, es que es muy difícil de distinguir, de decir, pero sí son entre florales, especiados, o sea, son olores muy dulces, muy dulces. Entonces, todo lo que es la energía lumínica son olores muy dulces. Okay. Me voy a regresar un poquito. Que dice que puede comunicarse con los animalitos, con los perros. ¿Con qué otros animales? ¿Gatos, aves? Hasta ahorita nada más ha sido con gatos y perros. Nada más. Okay. Ajá, porque no me han llevado otro tipo de animales. O sea, la gente se los ha llevado para que les dé terapia. Sí, wow. Sí, me han llevado animalitos. Y después... igual me han llevado bebecitos, o sea... ¿Bebés? Ajá. Bebés. Bebés. ¿Qué puede tener? Un bebé que puede tener si acaba de nacer, o sea, viene de la luz. Tienen mucho, sí. O sea, trae energías, entidades de los padres o de los seres que viven en la misma casa. Sí. Ya hablaremos algún día de eso, pero hay una técnica que se llama metamórfica, que es para la reestructuración celular de información transmitida a través del embarazo. Y pues ya traen inclusive programación de qué enfermedades va a tener, de qué situaciones mentales, emocionales va a tener, de qué carácter va a tener, de qué tipo de equivocaciones está como que propenso a tener. O sea, ¿usted puede mirar eso también? Sí, se puede ver. Ajá. Wow, qué interesante. Se puede ver eso. Bueno, ya no estamos en el tiempo de tener bebés, mi esposa y yo, pero si no, sí lo traeríamos. Pero adopto. Sí, ¿verdad? Sí. Ok. Ya nos dijo de la historia de este perrito que viró a su dueño, que estuvo junto a él desde 3 días después que lo encontraron. Compártanos otra historia. Que se acuerde. En cuanto a ángeles, híjola, es que siempre es bonito, ¿verdad? Pero han ocurrido sanaciones bastante fuertes conmigo, y no puedo decir en mi consultorio porque he tenido varios consultorios a lo largo de estos años, pero han ocurrido varias situaciones, y yo creo de las situaciones más impactantes tuvimos sanación de cáncer, tuvimos personas que no caminaban y caminaron después de una sesión conmigo. Entonces, yo le digo a la gente que a estas alturas yo sí dudaba, incluso dudaba de mí, muy sinceramente. Yo sí he llegado a dudar, y yo digo, ¿y si digo algo y soy yo y no son ellos? O sea, sí dudo, siempre dudo, y siempre ellos me dicen, no, tú fe en ti. Y yo, pero es que si me equivoco, no te vas a equivocar, o sea, pero siempre trato de ser lo más amorosa porque ellos siempre hablan amorosamente. Entonces, he vivido ese tipo de manifestaciones muy impresionantes en las que la misma gente, me tocó una situación de una persona que no caminaba y tenía mucho dolor, y que inclusive ya tenía, no sé si han visto que cuando una persona pasa demasiado acostado se les empieza a enllagar. Sí. Entonces él tenía enllagado su cuerpo y me lo llevan en grito de dolor a la persona, y sus hijos iban enojados porque no querían que lo llevaran conmigo. Entonces van conmigo y me dice, haz lo que sea necesario, y me dice, no me importa lo que digan ellos. Entonces yo hacía una cosa y él seguía en el grito de dolor, y hacía otra, y empecé a orar y empecé a hacer liberación emocional, y llamé a los ángeles y todo, y de repente le dije, ok, levántate, ahora sí que como Jesús dijo, levántate y anda. Sí. Y se levantó, ¿no? Y él soltó la andadera y empezó a llorar, y me abrazó y me dijo, voy a venir cada semana. Ya no lo dejaron volver. Entonces, a mí me dolió mucho esa situación porque obviamente ya no lo dejaron volver, pero porque sus hijos decían, no, es que es bruja, ¿no? Entonces es una bruja y no te vamos a llevar ahí, y así. Entonces, pero son situaciones que a mí me motivan, y que yo digo, caray, nada es imposible. Nada es imposible. Y acá es no la fe. Yo les digo a la gente que no tengan fe, que tengan certeza absoluta. Okay. Sí, que todo es correcto y perfecto, y que si ellos realmente quieren sanar, así va a ser, ¿no? Entonces, hay veces, ¿por qué? Porque hay veces que la persona no quiere sanar, ¿no? Entonces, también hay que ser consciente de eso, y hay que aprender a decirle a las personas, porque también me han tocado personas que se han peleado conmigo porque yo les digo, es que no quieres sanar, ¿no? Es que tu situación es más confortable que sanar. Estar en el papel de víctima. Ajá. Tú estás obteniendo más amor, más atención, más cariño, más presencia, enfermo.
Entonces tú sabes perfectamente que si sanas, pues vas a perder eso. Entonces, ¿qué sucede? Te sanas de una cosa y te enfermas de otra, y te sanas de esa y te enfermas de otra, y así, ¿no? Okay. ¿Ha habido personas que se han acercado a usted para que haga trabajos de magia negra, de brujería, daños a otras personas? Me han dicho que sí hago, me preguntan, me dicen, oye, ¿tú haces amarres o tú haces? Y yo, no hago esas cosas. Y luego me dicen, y no sabes de quién. Y yo, pues sí, si quieres, pero pues no, o sea, para mí no es el interés. Y les digo, ok, ¿cuál es la situación? ¿No? Porque sí les puedo ayudar de otra manera. O sea, si me están diciendo, es que la situación es que esta persona hizo tal. Y le digo, ¿qué tal si sanamos ese dolor que tú tienes? O sea, ese dolor que a ti te está frustrando, no te está permitiendo avanzar, por eso que tú estás sintiendo con esa persona. Yo creo que tengo un poder de convencimiento, ¿eh? He volteado a mucha gente que tenía toda la intención de hacer daño, y que cambian de idea y que se dan cuenta que se puede limpiar incluso con oración. Entonces, ¿por qué? Y cuando llega gente que trae trabajos, los limpiamos. Eso le voy a preguntar. Los limpiamos con la oración. Okay. Sí, hay oraciones muy poderosas, pero lo más poderoso siempre va a ser la intención. Okay. ¿Cómo ha sido el apoyo de su familia y de las personas con las que convive? O sea, ¿desde pequeña la entendieron o cuándo empezó a haber más comprensión y aceptación de lo que usted hace? Pues no hace tanto, yo creo, no hace tanto, pero yo creo que tuvo mucho que ver mi familia, por lo menos mis hermanas, en que yo empezara a dar terapia, porque cuando yo empecé a tomar cursos, porque eso es muy importante, o sea, aunque yo tenía esta capacidad desde de chica, yo empecé a prepararme, o sea, a tomar cursos. Y cuando yo empiezo a tomar cursos, ellas me llevaban a sus amigas, ¿no? Y me decían, hazle eso que nos hiciste la otra vez, y haz eso que aprendiste, y hazle, y dile eso que me dijiste, y así. Entonces me llevaban a sus amigas, y esas amigas me llevaban a sus amigas, y así. Entonces, y así fue como fui empezando, pero creo que a mi papá no le agradaba mucho la idea, ¿no? No era muy crédulo, ya ahorita ya creen las energías. No era muy crédulo, pero sí, ya ahorita me siento apoyada porque ya todos, si sienten algo, me dicen, oye, ¿me puedes checar? O sea, entonces yo digo, ok, ya creen, ya lo ven como algo, pues, notable, y me mandan a personas, o sea, entonces, pero sí, de principio creo que era como, pues, no sé, algo desconocido, crecimos en una familia católica, entonces era como un poquito, y si está haciendo algo que no es, o algo sucio, algo feo, o algo, ¿no? Cuando algo yo empecé, de la oscuridad, ¿no? Sí, cuando yo empecé a meditar, me acuerdo que mi mamá un día me tocó la puerta y me dijo, mija, dime la verdad, ¿estás en alguna secta? y yo, no, mamá, estoy haciendo meditación, y yo estaba haciendo meditación activa, y la meditación activa pues es con movimiento y con sonido, y etcétera, ¿no? Entonces, pero este camino no ha sido corto, no ha sido fácil, pero me han guiado, me han llevado de la mano. Okay. ¿Han llegado personas a probarla? Sí. Que lleguen, o sea, aparentemente con buenas intenciones por una sesión, una consulta, y resulta que vienen con intenciones muy negativas. Siempre va a haber, pero son menos, Y eso más al principio, era más al principio, y sí, de inmediato yo les decía, ok, ¿a qué vienes? O sea, ¿realmente a qué vienes? Usted se da cuenta. ¿Realmente a qué vienes? Y ya ahorita ya no ocurre, primero porque yo hago el testeo, entonces yo uso testeo kinesiológico y lo hago con mis palmas, entonces yo pregunto a su cuerpo y alma, ¿estás abierto y dispuesto a trabajar conmigo? Y si me dice que no, le digo, pues lo siento, tu cuerpo no quiere trabajar conmigo, ¿no? O sea, entonces no toca. Y sí les digo, y ya es muy notorio porque la misma persona te va a insistir y te va a decir, oye, checa si ya puedes trabajar conmigo. Entonces hay personas que sí insisten. La gente ya llega conmigo por recomendación. Entonces ya la mayoría de las veces ya vienen porque precisamente alguien les platicó de la experiencia y pues quieren vivirla. Okay. ¿Cómo es el día a día de usted? Si anda en las tiendas, si está en una fiesta, una reunión familiar, si está con amistades, ¿siempre le están preguntando de lo mismo? La mayoría de las veces. Sí, la gente que sabe lo que hago, sí.
Y el, por ejemplo, el ir a tiendas y demás, pues a veces es contraproducente. A mí me encanta ir de compras y demás y trato siempre de protegerme y de estar limpiando y de estar liberando mientras estoy en la tienda. Por ejemplo, mi novio, mi mejor amiga, con las personas que suelo salir, ya saben que cuando hago ciertas cosas es porque estoy limpiando y me dicen, ¿sentiste algo? ¿Te sentiste mal? Y, o sea, y luego así como que, ¿quieres agua? ¿Quieres sentarte? O sea, luego ya distinguen cuando está pasando algo. Y sí, ocurre que hay ciertas personas que, pues, que ya me conocen y todo, que si vamos a comer o salir o algo, va a ser una plática de esto, ¿no? Okay. Así. Me imagino. En alguna lectura en las lecturas angelicales de cartas, ¿hay algún mensaje que repitan los ángeles con frecuencia? ¿O siempre son diferentes? Y la mayoría de las veces son diferentes, pero siempre nos instan, en mi caso por lo pronto, porque yo no puedo generalizar, no veo tanto a otras personas hacer la lectura, pero yo veo mucho que ellos te instan mucho a ir hacia adentro. Entonces ve hacia adentro, entonces no veas hacia afuera, ve hacia adentro. Eso me lo repiten mucho y mucho, ten cuidado con lo que piensas, ¿no? Y ya con el tiempo yo lo empecé a comprender porque el pensamiento es la base de la vibración, ¿no? Entonces, como tú piensas, sientes, como tú sientes, vibras y como tú vibras, atraes. Entonces, para ellos es bien importante que vayas a esa raíz, ¿no? Que vayas a la mente y o sea, está pasando esto porque pues mira lo que estás pensando, ¿no? te instan mucho a ver, oye, estás pensando en esto, estás pensando negativo, estás preocupándote demasiado, estás dando demasiada atención a eso, ¿no? Ok. De repente, cuando le invitan a algún lugar o que tiene que ir a determinado establecimiento, edificio, siente que no va a estar muy a gusto y evita ir, porque por lo que acabo de mencionar hace unos instantes, siente las energías, pero aparte de sentir las energías, me imagino que está mirando también entidades. A veces no me dejan ir. O sea, sí, luego me empiezo a sentir mal. O sea, si yo tengo un compromiso y yo me empiezo a sentir mal, yo ya sé que algo, o sea, me están evitando, ¿no? Okay. Entonces, y sí, a veces me dice mi papá, ay, tú nada más vas a ir a un lado y te sientes mal. Y le digo, no es cierto, no siempre. pero sí, muchas veces me evitan eso. Y sí se siente, sí se siente. Es maravilloso tener una guía de ese tipo. Sí, definitivamente sí. ¿Hay alguna lectura que haya cambiado su vida o que usted haya atestiguado un cambio muy grande en alguna de las personas que la han visitado? Sí. Aparte de quien sanó de cáncer, que ya no supo por qué siquiera no lo trajeron, ¿no? Sí, de hecho ella es mi mayor testimonio y ella no podía tener hijos. Voy a ser madrina de su tercera hija. ¿Y no podía tener hijos? No podía tener hijos cuando llegó conmigo. Ella es un testimonio, yo creo, el más grande. Yo la quiero como si fuera una hija mía porque pues la conocí casi desde que yo iba empezando. Entonces viví su proceso de enfermedad, viví su proceso de sanación, viví sus procesos de embarazo. Los embarazos fueron difíciles también, ahí tuvimos que trabajar en ellos. Y ella hubo un cambio bien grande porque hasta su manera de ser era distinta, ¿no? Y era una persona como más aguerrida y ella me contaba que de pequeña ella era de las personas que defendía a los que les hacían daño a los débiles, ¿no? Entonces dice ella, yo me peleaba casi cada vez que yo iba a la escuela me peleaba. Entonces tiene su carácter o tenía su carácter bien fuerte y ahorita la gente que ella me manda me dicen, ay, es que ella es tan linda y es que ella siempre tiene las palabras perfectas. Y le digo, sí, le he insistido tanto por ser terapeuta, porque ha absorbido todo, o sea, todo lo que ha vivido conmigo, ha absorbido el conocimiento de las terapias, del trasfondo, de la raíz y demás. Y ya cuando llegan conmigo me dicen, ay, justo ella me dijo eso. O sea, entonces es como que le digo, ve, o sea, es que ella ya tendría que ser terapeuta. Pero sí, yo creo que esta persona es de mis testimonios más grandes. Viví un testimonio bien grande con una persona que en paz descanse, cuando llegó conmigo tenía cáncer. Se lo erradicamos, pero volvió.
Entonces, bueno, mientras estábamos en sanación con ella, ahí no va a ser un ángel, pero pues bueno, se presentó la Virgen. Entonces, en eso fue, la sanación la estábamos haciendo en mi casa, en la que ahora es la casa en donde estoy viviendo, ahí con mis padres. Y yo la atendía en ese entonces en la sala de mi casa. Llegó visita y le dije, oye, ¿te molesta si te atiendo en mi cuarto? Me dije, no. Llegó, fuimos, acomodamos en mi cuarto, llegó con su hermana y llegó con mi hermana, que era su mejor amiga, y empezamos a hacer la sanación. Y de repente se inunda un olor a aceite de rosas, pero todo el cuarto duró, o sea, no fue ese día, fue semanas la casa oliendo a rosas, pero ese cuarto tú entrabas y llorabas, ¿no? Porque era una inmensidad, porque la presencia de la Virgen es tan grande. Yo ya había recibido a Jesús, ya había recibido a otros seres, pero la Virgen me tumbó, ¿ve? Yo me caí. Y yo dije, ¿quién la llamó? Porque yo sentí así como el golpe y ¡pum! Caí. Y les dije, aquí está, hablen con ella, pidan lo que quieran, pidan con fe, pero tienen que tener certeza absoluta de lo que están pidiendo. Y la cosa es que ella dudó. Ve, ella se fue conmigo cuando le dijeron, es milagro, ya no se te ve nada, ya no hay nada, pero ella siguió haciéndose estudios y ultrasonidos cada 15 días y así, o sea, hasta que volvió. No creyó. Y a mí me dolió mucho, la verdad me dolió mucho, pero pues hay cosas que nosotros no podemos evitar y tenemos que ser bien conscientes. A mí me lo repiten constantemente. Acuérdate que tú no estás para salvar a nadie, estás para decirles el camino. O sea, que tú no puedes quitar el propósito divino de una persona. Nosotros tenemos un contrato. Tenemos un tiempo para cumplir ese contrato y yo eso no lo puedo rescindir. Yo no tengo esa capacidad, ¿no? Eso es libre albedrío. Entonces el que va a decidir, el único que va a decidir va a ser la persona. Pues tengo otra pregunta. ¿Qué consejo le daría a alguien que quiere iniciarse en esto de las lecturas angelicales? Que sane. Si algo me enseñaron a mí los ángeles es que mi vibración era lo más importante. O sea, ellos no se mostraban a mí no porque no estuvieran ahí. Siempre están alrededor de nosotros, siempre nos están cuidando, siempre nos están tratando de aconsejar, de guiar. Y yo creo que lo más importante es el trabajo personal. O sea, empieza a trabajar en ti, empieza a trabajar en sanar, en liberar, en limpiar, en vibrar alto, para que tú tengas una guía correcta, porque si no te van a hablar otras entidades. No, te va a hablar otras situaciones, que siempre cuando abran su tarot o su oráculo o demás, especifiquen a quién le están preguntando. Es muy importante porque la mayoría abren y empiezan a preguntar sin decir a quién le están preguntando. Entonces yo siempre les insto a prender su velita, llamarle a los ángeles o a algún arcángel en específico y decirle, ayúdame, guíame, escúchame, o llamar a los guías de la persona que va a asistir a la lectura, precisamente para asegurarse de que no están abriendo ese portal, porque las cartas son portales. Entonces, ese portal hacia otras entidades que les vayan a responder algo que no queremos, ¿no? ¿Nos puede hablar de los cursos, de los talleres, de lo que hace para enseñar a la gente, para compartir sus conocimientos? Claro, nosotros empezamos a hacer cursos casi desde el principio, porque cuando me invitan precisamente a atender en un café holístico, empiezo impartiendo cursos de lo que en aquel entonces hacía más, que era la reestructuración celular, lo que es la liberación emocional, el Ho'oponopono, y ahí fue donde aprendí otras técnicas y conocí otros maestros y seguí aprendiendo, ¿no? Entonces, me gustó, es algo padrísimo dar cursos, y ahorita yo hago los cursos por demanda. O sea, cuando me dicen, oye, ¿cuándo un curso de tal cosa? Y le digo, júntame tantas personas y con gusto te hacemos el curso. ¿Por qué? Porque pasaba que yo planeaba un curso y me decían, ay, no puedo yo esa fecha, ¿por qué no un miércoles? ¿Por qué no un sábado? ¿Por qué no un domingo? Entonces les digo, pues tú júntame tantas personas, entonces lo hago por demanda. Ah, perfecto. Okay. Ok. Eso para todas las personas que nos están escuchando y que les interese aprender
los conocimientos de ella. Ajá. Y no solamente son presenciales, usted da sesiones y cursos también en línea. ¿De qué manera la podemos contactar? ¿Nos puede decir cuál es su Instagram o sus redes sociales en general? ¿Tiene página de internet? ¿Tiene correo electrónico? ¿WhatsApp? Claro. Por favor. Estoy como Yus González, porque Yasmín había muchas. Entonces, mi hermana más pequeña me dice Yus, y por eso el Yus, porque mucha gente me pregunta, ¿es por lo que te dedicas? No, así me decían mi hermana más pequeña así me decía. Entonces, me hizo muy fácil, busqué Yus y ahí de todas las redes sociales había de todo para Yus. Entonces, en todas mis redes sociales estoy como Yus González. Puedes encontrarme en Instagram, en YouTube no subo todavía contenido, pero tengo TikTok, tengo Instagram, tengo Facebook, tengo Pinterest. En Pinterest les subo material de lo que yo hago, de lo que veo, de lo que escribo, etcétera, y material de mis cursos también lo subo en Pinterest. Pueden encontrarme así como Yus González, busquen en Google y les va a salir todas mis redes sociales. Yus González es Y-U-Z-Z. ZZ González. Ajá. Además, para quienes están mirando, todos los datos de Yus González van a estar en la descripción de este episodio, para que la usen también ahí, por si tienen alguna duda de cómo localizarla. Busquen la descripción del episodio y ahí van a encontrar todos sus datos. Yus, ¿le gustaría brindar un mensaje canalizado para quienes nos están escuchando en este momento? Por favor. Ok, muy bien. Vamos a limpiar la energía. Kodosh, 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 Adonai Sabayot, Kodosh, 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 Adonai Sabayot, Kodosh, 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 Adonai Sabayot. Ok. Energía amorosa y transmutadora se manifiestan en este momento. El perdón es algo muy importante que me están dejando ver. Me dicen que muchas de las personas que nos están observando en este momento, cualesquiera sea el momento, cualesquiera sea la hora, están enfermando por emociones causadas por la falta de perdón. Me piden perdones, liberes para liberar todo tu potencial, tu luz, tu frecuencia, para elevar tu frecuencia. Es un momento idóneo para trabajar el amor propio. La autorrelación, como me han venido diciendo, es algo muy, muy importante de trabajar. El empezar a hablar con nosotros mismos, el empezar a escucharnos a nosotros mismos, a darnos cuenta que nuestro espíritu siempre está tratando de comunicarse con nosotros y de guiarnos, al igual que nuestros ángeles. Me llega la luz amarilla en este momento. Cree en la sabiduría de tu ser, en la sabiduría de tus sensaciones, de tus sentidos. Empieza a tener más fe, más confianza en lo que tú estás sintiendo. Permite que tu intuición te guíe hacia lo que tienes que hacer. Todos esos problemas que no estás pudiendo resolver es porque no estás escuchando la sabiduría divina de tu alma hablando. Tu alma siempre está hablándote. Eleva la frecuencia. Tanto el amor como la sabiduría y la protección divina siempre están como parte de ti, como parte de tu esencia. Reconócelas, víbralas, siéntelas, escúchalas. Y vas a poder ver el camino que debes tomar. Declárate consciente y conectada, consciente y conectado, consciente y conectados. Muy bien. Mensaje entregado. Bien. ¿Puede decirnos quién le dio este mensaje? Sí. La primera presencia que vino a mí fue Chamuel y Zadkiel Arcángel.
Samuel es el arcángel del rayo rosa, Zadkiel arcángel es el del rayo violeta. Lo conocemos por precisamente Maestro Saint Germain. Es el rayo de la transmutación. Cuando viene el arcángel Zadkiel, es precisamente a limpiar todos esos pensamientos, emociones, vibraciones que nos están sofocando, bajando nuestra vibración, y a transmutar todo ese dolor en conocimiento, eliminar eso y convertirlo en conocimiento. Y viene precisamente cuando vienen en pares, porque en este momento la primera imagen que vimos venían de la mano. Entonces cuando viene de la mano de Samuel, me habla que viene de la mano del amor, ¿no? Entonces el desarrollo del amor propio, pero una de las cosas que yo he visto en los últimos días es que hay mucha falta de empatía, mucha falta de respeto, mucha falta de tolerancia. Lo que estamos viendo ahorita en redes es increíble, la cantidad de hate, la cantidad de odio, la cantidad de groserías hacia personas que no conocen, de juzgar a las personas sin saber el contexto ni todo lo que hay alrededor, así directamente, inmediatamente desear lo peor a alguien que no conocen, que no saben su historia, que no saben qué pasó. Y últimamente yo he visto mucho esa necesidad de transmutar, precisamente de convertir toda esa energía en ese amor que tenemos carente. O sea, una persona que está hablando de esa manera hacia personas que no conoce, está hablando de falta de amor, está hablando desde el vacío que hay en su alma, ¿no? Entonces yo los he notado muy, muy preocupados, digamos, si se puede decir de esa manera, por ese mensaje, ¿no? Él empieza a transmutar y empieza a sanar eso que no te está permitiendo ver desde el amor y la sabiduría divina, ¿no? Y al final llega el arcángel Jofiel, y el arcángel Jofiel es del rayo amarillo, el rayo de la sabiduría, que nos ayuda a conseguir la felicidad, la tranquilidad a través de la sabiduría divina. Y la sabiduría divina viene muy conectada con una palabra que les dije hace un momento, la certeza absoluta. Todo es correcto y perfecto, todo lo que pasa en esta vida tiene su porqué, aunque de principio no lo comprendamos. Entonces, Él siempre nos va a guiar de tal manera en que lo que estás viviendo se convierta en un aprendizaje que te haga crecer dentro de la sabiduría divina. Muchísimas gracias, muchas gracias. Un placer. Este podcast se llama Los Mensajeros. Bueno, pues ahí tienen un mensaje maravilloso, canalizado, para concluir precisamente esta transmisión. Yasmín Celeste González, muchísimas gracias por esta entrevista, por esta conversación. Gracias. Gracias por compartir con todos nosotros su energía, su luz, sus conocimientos, por todo lo que hace para ayudar a otras personas a conectar con su lado espiritual. Muchas gracias. Y a ustedes que están mirando, también muchísimas gracias por el favor de su atención y escuchen a su intuición. Manténganse abiertos a las señales, a los mensajes. No tengan miedo de mirar un poquito más allá de lo visible. Esto fue Los Mensajeros. Mensajes de amor, de paz, de consuelo, de esperanza. Mensajes que alimentan el alma. Con permiso, hasta pronto. Los Mensajeros. Mensajes que alimentan el alma.